Bienvenidos a esta exposición. Somos alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente del módulo 601, y el día de hoy exploraremos de manera detallada el mundo del análisis de datos cuantitativos en un contexto de investigación científica. Nuestro objetivo principal es proporcionarles una comprensión integral del análisis de datos cuantitativos. Profundizaremos en la metodología cuantitativa desde los estudios descriptivos hasta los correlacionales. Comenzaremos nuestra presentación explorando los fundamentos del análisis de datos. Abordaremos conceptos claves que forman la base de toda investigación científica. Examinaremos cómo se integran los datos cuantitativos en el diseño de la investigación. También hablaremos de cómo se aplica el análisis en dos áreas fundamentales, en las ciencias sociales y en la salud. Veremos también la metodología cuantitativa desglosada en sus componentes esenciales. También veremos dos formas distintas de aproximarse al análisis cuantitativo a través de estudios correlacionales y descriptivos y examinaremos su aplicación. Comencemos platicando sobre los conceptos básicos en el análisis de datos. En el análisis de datos, todo comienza con la comprensión de las variables. Su clasificación en tipos y niveles de medición proporcionan un marco conceptual esencial para entender la naturaleza y la manipulación de los datos. Las variables pueden clasificarse en dos categorías fundamentalmente, cualitativas y cuantitativas. Los niveles de medición definen la naturaleza de la relación numérica entre los valores de dichas variables. Los niveles pueden ser nominales, que son categorías sin orden, ordinales, que son las que contienen un orden específico y significativo, de intervalo, que poseen no nada más el orden, sino una distancia entre valores constantes, y de razón. También tenemos estadísticas descriptivas y medidas centrales de descripción. Una vez que hemos definido nuestras variables, nos sumergimos en el análisis exploratorio. Aquí la estadística juega un papel fundamental y entran en juego medidas centrales como la media, como la mediana, que representa un valor medio, la moda, que representa el valor más frecuente, o la desviación estándar, que revela cómo se dispersan los datos a través de la media. También tenemos distribuciones, frecuencias y gráficos. Organizar y visualizar nuestros datos es esencial para entender su estructura y sus patrones. En esta fase se construyen distribuciones de frecuencia utilizando tablas, histogramas, que representan la frecuencia de diferentes categorías y nos permiten visualizar la forma en cómo éstas se distribuyen. Pero la representación visual no se limita a eso. Los gráficos de dispersión permiten visualizar relaciones entre variables y ofrecen una completa variabilidad de posibles patrones. Por medio de todos estos conceptos básicos, tenemos las herramientas esenciales para comprender e interpretar y que nos permitan sacar conclusiones dentro del ámbito de la investigación científica. La idea de la investigación nace a partir de la curiosidad científica de algún fenómeno, para su análisis y estudio de un determinado interés experimental, por medio de un análisis cualitativo y cuantitativo o mixto, donde se establecen los objetivos de la misma investigación, su justificación y su viabilidad, con la tentativa de evaluar si hay o no deficiencias en el conocimiento que la misma información nos proporciona, datos y análisis de datos. Sin embargo, en la estrategia de la investigación que se centra en la formulación hipotética de determinada deducción del estudio realizado y su confirmación o negación, generando una conclusión reflexiva, no podemos dejar de lado la participación de los datos cuantitativos como parte importante, pues miden y verifican de manera cuantificable, descriptiva y explicativa la información recibida. Por lo que la dependencia de ella será fijar o afirmar los objetivos de investigación, observación,
medición, estadística, diagramas y gráficas. Su forma de recopilación, que permite la recopilación de variables y la orientación, descripción de variables y su explicación en cambios o movimientos para la evaluación del conocimiento problema, definiendo operacional y conceptualmente las variables de las hipótesis del estudio a realizar. La investigación cuantitativa desempeña un papel crucial en las ciencias sociales y la salud al proporcionar un enfoque estructurado y objetivo para estudiar fenómenos, medir variables y analizar datos numéricos. Aquí se describe cómo se aplica y para qué sirven estos campos. En ciencias sociales se utiliza para la medición de fenómenos sociales. Aquí permite medir y cuantificar conceptos abstractos como actitudes, creencias y comportamientos. Facilita la comparación y el análisis de patrones en poblaciones. En los estudios de relaciones causa y efecto, ayuda a establecer relaciones causales entre variables mediante experimentos controlados y permite identificar factores que contribuyen a fenómenos sociales específicos. En las tendencias y cambios sociales, permite rastrear tendencias a lo largo del tiempo en áreas como demografía, educación y empleo. Facilita la comprensión de cambios en la sociedad y la identificación de factores que los impulsan. En la evaluación de programas y políticas, se utiliza para evaluar la eficacia de programas sociales y políticas públicas y proporciona datos objetivos para respaldar decisiones basadas en evidencia. En el campo de la salud, se utiliza en epidemiología y salud pública para permitir cuantificar la prevalencia de enfermedades y analizar factores de riesgo. Facilita la identificación de patrones de enfermedades y la planificación de intervenciones de salud pública. También se utiliza en la eficiencia y la efectividad de los tratamientos, para evaluar la eficacia de intervenciones médicas y tratamientos y facilitar la toma de decisiones informadas sobre opciones de tratamiento. La utilizamos también en la investigación clínica, donde ayuda a recopilar datos cuantitativos en ensayos clínicos para determinar la seguridad y la eficacia de nuevos tratamientos y facilita la identificación de patrones en la respuesta de los pacientes. La utilizamos también en la gestión de la salud, donde apoya una gestión eficiente de recursos en el sector salud y facilita la identificación de áreas de mejora en la prestación de servicios de atención médica. Finalmente, se utiliza también en la predicción y la prevención, ya que permite desarrollar modelos predictivos para identificar grupos de población en riesgo y facilita la implementación de estrategias preventivas basadas en datos cuantitativos. En resumen, la investigación cuantitativa en ciencias sociales y salud sirve para proporcionar una base objetiva y cuantificable para comprender fenómenos, tomar decisiones informadas y mejorar la eficacia de las intervenciones y políticas en estos campos. La aplicación de métodos cuantitativos ayuda a transformar datos en conocimiento útil para abordar desafíos y mejorar la calidad de vida. La investigación cuantitativa desempeña un papel crucial en las ciencias sociales y la salud al proporcionar un enfoque estructurado y objetivo para estudiar fenómenos, medir variables y analizar datos numéricos. Aquí se describe cómo se aplica y para qué sirven estos campos. En ciencias sociales, se utiliza para la medición de fenómenos sociales. Aquí permite medir y cuantificar conceptos abstractos como actitudes, creencias y comportamientos. Facilita la comparación y el análisis de patrones en poblaciones. En los estudios de relaciones causa y efecto, ayuda a establecer relaciones causales entre variables mediante experimentos controlados y permite identificar factores que contribuyen a fenómenos sociales específicos. En las tendencias y cambios sociales, permite rastrear tendencias a lo largo del tiempo en áreas como demografía, educación y empleo. Facilita la comprensión de cambios en la sociedad y la identificación de factores que los impulsan. En la evaluación de programas y políticas, se utiliza para evaluar la eficacia de programas sociales y políticas públicas y proporciona datos objetivos para respaldar decisiones basadas en evidencia. En el campo de la salud, se utiliza en epidemiología y salud pública para permitir cuantificar la prevalencia de enfermedades y analizar factores de riesgo. Facilita la identificación de patrones de enfermedades y la planificación de intervenciones de salud pública. También se utiliza en la eficiencia y la efectividad de los tratamientos, para evaluar la eficacia de intervenciones médicas y tratamientos y facilitar la toma de decisiones informadas sobre opciones de tratamiento. La utilizamos también en la investigación clínica, donde ayuda a recopilar datos cuantitativos en ensayos clínicos para determinar la seguridad y la eficacia de nuevos tratamientos y facilita la identificación de patrones en la respuesta de los pacientes. La utilizamos también en la gestión de la salud, donde apoya una gestión eficiente de recursos en el sector salud y facilita la identificación de áreas de mejora en la prestación de servicios de atención médica.
Finalmente, se utiliza también en la predicción y la prevención, ya que permite desarrollar modelos predictivos para identificar grupos de población en riesgo y facilita la implementación de estrategias preventivas basadas en datos cuantitativos. En resumen, la investigación cuantitativa en ciencias sociales y salud sirve para proporcionar una base objetiva y cuantificable para comprender fenómenos, tomar decisiones informadas y mejorar la eficacia de las intervenciones y políticas en estos campos. La aplicación de métodos cuantitativos ayuda a transformar datos en conocimiento útil para abordar desafíos y mejorar la calidad de vida. Metodología cuantitativa. Esta emplea el razonamiento abductivo, cuya conclusión es una hipótesis. Además, emplea la recolección y análisis de datos para comprobar su hipótesis. También tiene una postura 100% objetiva y se basa en datos precisos, confiables y repetibles. Finalmente, podemos decir que se basa en datos observables que puedan ser cuantificados y utiliza la estadística para su análisis. Hola, tutora licenciada Alma Araceli Reina y compañeros. Mi nombre es Juan Carlos Pedraza y a continuación haré mi intervención sobre los estudios correlacionales. Cabe aclarar que aquí, en esta forma de estudios, los correlacionales, y citando al autor Downey 1985, no se trata de indagar en los efectos que pueden o puedan llegar a tener las variables externas sobre las que son objeto de investigación. La investigación correlacional, como lo menciona el mismo autor Downey en 1985, es un tipo de estudio no experimental que se propone investigar el cómo se relacionan dos variables. Para lograrlo, se hace uso del análisis estadístico. Y bien, existen dos tipos principales de correlación que mencionó Downey. Primero, la correlación positiva. Sucede cuando las dos variables aumentan o disminuyen juntas, cuando dos variables están directa o positivamente relacionadas, a medida que aumenta una, la otra también lo hace. Y la correlación negativa. Ocurre cuando una variable aumenta mientras la otra disminuye. Están inversamente relacionadas. Muchas gracias, compañeros y tutora. Continuando con mi intervención, tutora y compañeros, ahora toca a los estudios descriptivos. Y bien, este tipo de estudios, como lo dice el autor García en 2004, también se llaman transversales, de corte, de prevalencia, etc. Y todos son observacionales, o sea, en estos estudios no se interviene ni se manipula el factor de estudio. Aquí se observa lo que sucede con el fenómeno que se está estudiando en la realidad, digamos que en las condiciones naturales. García en 2004 menciona que se clasifican en estudios transversales, que intentan analizar el fenómeno en un corto lapso, un puntito en el tiempo. Por eso también se llaman de corte. Es como si se cortara el tiempo y se dijera que ocurre aquí mismo y ahora. También los estudios longitudinales, que estudian uno o más factores en un periodo de tiempo más largo. Además, también pueden ser individuales, que son el clásico caso de uno o varios pacientes, llamados estudio de casos, y poblacionales. Como su nombre lo indica, se trata de trabajar con asuntos poblacionales. Muchas gracias, licenciada Alma Araceli. Y, estimados compañeros, aquí termina mi intervención. Gracias. Aplicación del estudio cuantitativo. La aplicación de este tipo de estudios implica llevar a cabo los procedimientos y métodos descritos por mis compañeros para llevar a cabo esta investigación, y a continuación les voy a comentar un poco sobre los pasos clave para la aplicación efectiva de un estudio de este tipo. Comencemos con el diseño de estudio. Tenemos que definir claramente los objetivos y la hipótesis de investigación, seleccionar el diseño de investigación adecuado, ya sea experimental, correlacional o descriptivo, esto según los objetivos del estudio. Selección de la muestra. Debemos elegir una muestra representativa de la población objetivo. La representatividad es esencial para la validez externa de los resultados. Recopilación de datos.
implicar todos los métodos de recopilación de datos como encuestas, cuestionarios o experimentos y así garantizar la consistencia de la aplicación de los procedimientos. Análisis de datos. Tenemos que utilizar herramientas estadísticas para analizar los datos recopilados. Esto puede incluir el uso de pruebas de significancia, análisis de varianza, regresión, entre muchos otros que ya hemos visto. Interpretación de resultados. Interpretar los hallazgos de manera objetiva, relacionándolos con los objetivos y la hipótesis de investigación. Hay que evaluar qué tan significativos son las estadísticas de los resultados. Representación de resultados. Tenemos que comunicar los resultados de manera clara, efectiva, utilizando tablas, gráficos y otras representaciones visuales, además de describir las conclusiones y sus implicaciones prácticas. Discusión y conclusiones. Aquí tenemos que analizar las limitaciones del estudio y proponer áreas para futuras investigaciones. También hay que formular conclusiones basadas en los resultados y en la revisión de la literatura existente. Al aplicar estos pasos de manera, llamémosle rigurosa, lo que vamos a lograr es asegurar la validez y la confiabilidad de la investigación cuantitativa, y esto nos va a permitir contribuir de manera significativa al conocimiento científico en el área específica de estudio. El método cuantitativo se puede aplicar, por ejemplo, en mediciones de variables, que es utilizar escalas y cuestionarios estandarizados. Nos permite medir y cuantificar diversas variables. En el caso de la psicología clínica, como es la gravedad de los síntomas, la calidad de vida, la ansiedad o la depresión. Estos instrumentos nos proporcionan datos numéricos que facilitan la comparación entre individuos y grupos, lo que es esencial para evaluar la eficiencia de intervenciones terapéuticas. También otro ejemplo sería resultados de intervenciones. Aquí los métodos cuantitativos son esenciales para evaluar la eficiencia de las intervenciones terapéuticas. A través de diseños experimentales y análisis estadísticos, los psicólogos pueden determinar si un tratamiento específico es más efectivo que otro o si existe una mejora significativa en los síntomas de los pacientes o los consultantes. También se puede aplicar en un estudio de factores predictivos y correlativos. Este método cuantitativo permite identificar y analizar relaciones entre diversas variables. Por ejemplo, se pueden examinar factores predictivos de éxito en la terapia o correlacionales entre ciertos rasgos de personalidad y la respuesta a tratamientos específicos. Y esto, pues contribuye a que se puedan personalizar las intervenciones. Y por último, podríamos ver como ejemplo también la evaluación de procesos terapéuticos. Aquí los métodos cuantitativos también son útiles para evaluar estos procesos, como la alianza terapéutica, la adherencia al tratamiento y la satisfacción del paciente. Estos datos pueden ayudar a los psicólogos a mejorar sus intervenciones y adaptarlas a las necesidades individuales de cada consultante o paciente. Conclusiones. De tal manera entonces que entendemos que la investigación científica es el más importante instrumento para el hombre cuando quiere conocer, explicar, interpretar y transformar la realidad, y que dentro de la investigación científica existen dos paradigmas o alternativas metodológicas para indagar en todo lo que nos rodea. Y en este trabajo pudimos observar que en el enfoque cuantitativo se llega al resultado mediante cuantificar y medir una serie de repeticiones, y que mediante técnicas como la estadística, la correlación, por ejemplo, obtenemos resultados específicos para diferentes necesidades de requerimientos de información.
Y aunque debe considerarse el estudio cuantitativo como una alternativa significativa a la hora de interpretar y medir la información de manera muy objetiva, no se podrá nunca dejar sin valor al segundo paradigma que utiliza la investigación científica, que es el estudio cualitativo, y que ambos métodos pueden utilizarse de manera complementaria, brindando una comprensión más completa y rica de la complejidad del comportamiento humano y de los procesos mentales que éste tiene. Muchas gracias. Este fue el trabajo del equipo número 6. Gracias.